Hola, soy Beatriz, profesora del Centro de Estudios Máster D. Os doy la bienvenida a esta clase de hoy en la que, como indica su título, vamos a hacer un cierre resumen de las clases que hemos visto sobre las normas comunes en las actuaciones y procedimientos tributarios. Además, al finalizar la clase, os voy a hacer trabajar porque os voy a dejar una serie de preguntas y unos ejercicios para que los resolváis, trabajéis sobre ellos, estudiéis lo que hemos visto en las clases anteriores y les daremos respuesta en la siguiente sesión que emitiremos a través de este mismo canal de YouTube. Os recuerdo que si tenéis alguna duda podéis plantearla a través de la mensajería del campus virtual o bien a través de las tutorías telefónicas. ¿Qué es lo que vamos a ver en la sesión de hoy? Pues los objetivos en la sesión de hoy van a ser muy claros y solamente son dos, pero que son muy importantes. Por un lado, el resumen de los temas que hemos estado viendo y os voy a plantear una serie de preguntas y además una serie de ejercicios prácticos para que vosotros resolváis y veáis si realmente habéis asimilado o no la materia, si tenéis o no dudas a la hora de resolverlos. Vamos a comenzar viendo, por lo tanto, la teoría muy condensada de lo que hemos estado viendo a lo largo de las diferentes clases. ¿Qué hemos estado analizando en todas estas clases? Pues hemos estado analizando el capítulo 2 de la Ley General Tributaria, que establece las normas comunes aplicables a las actuaciones en los procedimientos tributarios. Además, dijimos en la primera clase que estas disposiciones se aplican únicamente a algunos procedimientos. ¿Y a qué tipo de procedimientos se aplican? Se aplican a los procedimientos dentro de los términos del artículo 83 de la Ley General Tributaria, que son los de gestión, recaudación e inspección. Y además, la Ley General Tributaria, en este capítulo, únicamente recoge, como os digo, exclusivamente las especialidades que presentan los procedimientos tributarios respecto a las normas administrativas generales, de tal manera que subsidiariamente a los procedimientos tributarios les serán de aplicación las normas administrativas y en concreto la Ley 30/92 del régimen jurídico y procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Si no está regulado por la Ley General Tributaria, les serán de aplicación subsidiariamente estas normas administrativas. Vimos que en todo procedimiento tributario, incluidos, por lo tanto, como son un procedimiento administrativo, nos encontramos con tres fases: la de iniciación, desarrollo y terminación. Así lo vimos en los artículos 98, 99, 100 de la Ley General Tributaria. Vamos a ver un poquito, un resumen de lo que estuvimos viendo en estas fases. ¿Qué estuvimos viendo con respecto a la iniciación de los procedimientos? Pues vimos que los procedimientos tributarios pueden iniciarse de oficio, esto es, a iniciativa de órganos de la propia Administración tributaria, y pueden iniciarse también a instancia de parte, es decir, a instancia del obligado tributario, bien sea a través de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. Si recordáis, dábamos algunos ejemplos de procedimientos iniciados de oficio, como eran el de comprobación limitada, el de verificación de datos y otros ejemplos de procedimientos iniciados a instancia de parte, como eran los procedimientos derivados, o sea, que se inician para solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. Otras clases las dedicamos al desarrollo de los procedimientos. ¿Qué vimos en el desarrollo de los procedimientos? Pues estuvimos viendo los derechos y garantías que tenían los interesados en ese procedimiento. Entre otros, pues se encontraba el derecho a negarse a la presentación de documentos, el derecho a solicitar certificaciones de las autoliquidaciones presentadas, así como otro tipo de derechos, y vimos los requisitos de cada uno de ellos. Y hablamos también en el desarrollo de la prueba. Y tratamos dos aspectos: la carga de la prueba, que se recoge en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, y los medios y valoración de la prueba. ¿Qué es importante resaltar con respecto a la prueba? Pues que en el ámbito tributario rige el principio general que rige en nuestro ordenamiento jurídico. Quien quiere hacer valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo.
No obstante, se establecen también por parte de la Ley General Tributaria una serie de presunciones, presunciones que vamos a poder distinguir entre presunciones juris tantum, presunciones que admiten prueba en contrario, presunciones jure et de jure, que no admiten prueba en contrario y que por el principio de reserva de ley tributaria tienen que venir regulados tienen que venir regulados por ley según el artículo 8 de la Ley General Tributaria. Y con respecto a los medios y valoración de la prueba, vimos que había un principio de libertad de medios. No había medios de prueba tasados. Además, estos medios de prueba se tenían que hacer o que valorar en base al principio de libertad en la apreciación de la prueba y podía la parte aportar los medios que considerase adecuados para fundamentar su hecho y para probar su hecho. ¿Cuáles eran estos medios de prueba que estuvimos viendo? Pues entre otros estuvimos viendo documentos públicos, documentos privados, dictamen de peritos. Y ya una vez analizado en la parte del desarrollo del procedimiento, acabamos viendo la parte que se denomina terminación. ¿Cuáles son o cómo se terminan los distintos procedimientos tributarios? Pues según el artículo 100 de la Ley General Tributaria, se finalizan por resolución, por desistimiento, por renuncia al derecho, por imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas, por caducidad o por cumplimiento de la obligación objeto de requerimiento, así como por cualquier otra causa prevista por el ordenamiento. Nos centramos y hablamos mucho de la resolución como forma normal de terminación de los procedimientos, y ello porque la Administración tiene una obligación de resolver. Y hablamos, en este caso, de las liquidaciones, como la forma que adoptan la mayor parte de los procedimientos, la mayor parte de las resoluciones en los procedimientos tributarios. Hablamos de los distintos tipos de liquidaciones. Liquidaciones había provisionales, liquidaciones definitivas, las liquidaciones también la forma de o que había que incluir en la notificación de las liquidaciones, que era necesario que se fundamentase y se motivasen las mismas. Recordar todo esto en lo que estuvimos viendo en relación con las liquidaciones. Con el desistimiento y la renuncia nos referimos a la Ley 30/92, porque la Ley General Tributaria no lo regulaba expresamente. Y en la última clase de esta semana, en el webinar de esta semana, hemos tratado sobre el tema de la caducidad. Y dedicamos la clase a ver los distintos plazos en los que la Administración tributaria debía resolver y cuáles eran los efectos en los que no había una notificación expresa dentro del plazo que la ley nos exigía, si el procedimiento caducaba o no. Vimos, por ejemplo, que en el procedimiento inspector la duración era diferente al plazo general, que el plazo de duración de los procedimientos con carácter general era de 6 meses, en el procedimiento de inspección era de 12 meses o se podía extender incluso a 24 meses. Y además veíamos que en este caso no caducaban. Este procedimiento no caducaba, mientras que, por ejemplo, en un procedimiento de verificación de datos o comprobación limitada, si transcurría el plazo de duración de ese procedimiento, se podía solicitar la caducidad, siempre con los requisitos que vimos previamente. Además, también vimos, por ejemplo, en el procedimiento sancionador, y esto era una diferencia también con los anteriores, que mientras que en los procedimientos anteriores, como el de verificación de datos o comprobación limitada, un procedimiento caducado no afectaba al derecho subjetivo, sino al derecho formal, podía volverse a iniciar este procedimiento de verificación de datos o de comprobación limitada. En el caso de un procedimiento sancionador, declarada la caducidad, no puede iniciarse un nuevo procedimiento. Y otra diferencia también en relación con la caducidad era con el procedimiento de apremio. En el procedimiento de apremio no se establecía un plazo máximo de duración del procedimiento, sino que las actuaciones se podían extender hasta que el derecho de cobro no estuviese prescrito. Por lo tanto, deberíamos aplicar las reglas del artículo 66 a 70 de la Ley General Tributaria, que sería el plazo de 4 años. Todo esto es lo que hemos estado viendo a grosso modo, os lo he resumido ahora en esta clase de hoy.
Pues bien, ahora lo que os decía, os toca a vosotros el ir trabajando. Vimos también, por último, los medios para la práctica de las notificaciones, el plazo y lugar para práctica de las notificaciones, la recepción y el rechazo de la notificación por comparecencia y las notificaciones electrónicas. Como veis, la materia que hemos visto en estas clases es bastante densa y bastante extensa. Por tanto, os recomiendo que la repaséis y que la practiquéis en las preguntas y los ejercicios que os pongo a continuación. Vamos a ir a ver qué preguntas y qué ejercicios os vamos a ir planteando. La primera pregunta, os indico, las presunciones que no admiten prueba en contrario, es decir, las que son jure de jure, en el ámbito tributario, yo os doy 4 respuestas posibles. ¿Cuál consideráis que es la correcta? Deben estar establecidas por ley, pueden estar establecidas por una norma reglamentaria, pueden estar establecidas indistintamente por normas legales o reglamentarias y en el ámbito tributario solo son admisibles las presunciones juris tantum. Recordad que las juris tantum son las que admiten prueba en contrario. La segunda pregunta también tenéis que decir cuál sería la correcta. Si os preguntamos, o si os pregunto, mejor dicho, el incumplimiento del plazo máximo de duración de los procedimientos tributarios, yo os doy también 4 posibles respuestas. La A nos dice, determina la caducidad del procedimiento. La B, determina la caducidad del procedimiento, pero no impide que pueda iniciarse uno en el futuro. La C, no determina necesariamente la caducidad del procedimiento. Y la D, determina la caducidad del procedimiento e impide que pueda iniciarse uno nuevo en el futuro. Ir pensando lo que hemos dicho sobre el plazo en los procedimientos. Una tercera pregunta es, ¿cuál sería el plazo máximo de duración de los procedimientos? También nos dan 4 opciones. Siempre es de 6 meses, como norma general es de 6 meses, como norma general es de 3 meses, como norma general 12 meses. Pensar en la respuesta también. Y por último, en las preguntas tipo test, una cuarta pregunta con respecto a la liquidación tributaria. ¿Cuál creéis que es la correcta de estas afirmaciones respecto a la liquidación tributaria? ¿Es una manifestación unilateral de voluntad del ente público? ¿Se puede llevar a cabo por los propios sujetos pasivos? ¿Solo las liquidaciones definitivas son impugnables? ¿O no es necesario que se notifique al interesado? Ir pensando cuál de estas es la correcta. Y además de estas preguntas, os voy a hacer trabajar bastante porque también os he planteado varios ejercicios prácticos. Vamos a ver el enunciado del primero de ellos. Un contribuyente, nos dice el supuesto práctico, un contribuyente presenta la declaración por el IRPF del 2011 y la presenta el 2 de mayo del 2012. La presenta dentro del periodo voluntario de presentación. La declaración es una solicitud de devolución por importe de 1.453,37 euros. La oficina gestora competente considera que no está de acuerdo y hay una serie de discrepancias detectadas entre lo que el obligado tributario ha manifestado y lo que la Administración entiende. Entonces se inicia un procedimiento de comprobación limitada respecto de este IRPF y se le remite comunicación de inicio del procedimiento al domicilio fiscal de este. ¿Cuáles van a ser las cuestiones que se plantean o cuáles son las cuestiones que tenéis que resolver? Vamos a ver cuáles son estas cuestiones. Serían 3 cuestiones. En primer lugar, ¿podría recoger la notificación cualquier persona que se encuentre en el edificio en que radica el domicilio fiscal del obligado tributario? Eso sí, recogería la notificación y hace constar su identidad. Esta es la primera pregunta. Y la segunda parte de la pregunta, sí podría recogerlo el administrador de la comunidad de vecinos. La segunda pregunta sobre el supuesto es si el cónyuge del contribuyente rechaza la notificación, esta se entendería notificada.
¿Qué creéis? ¿Se entendería notificada? ¿No se entendería notificada? Y la tercera pregunta es que en caso de que los intentos de notificación resultasen infructuosos, ¿cuál es el procedimiento que habrá de seguir la Administración para que la notificación surta efecto? Y podría intentar notificar a través de un agente tributario. A estas preguntas tenéis que pensar y le daremos respuesta a la siguiente clase. Y ya por último, os planteo el último ejercicio que irá también con sus correspondientes preguntas. ¿Qué nos pregunta este ejercicio? ¿Qué nos plantea? Nos indica que la señora Pérez pues, es propietaria de una tienda y el 1 de febrero de este año ha recibido de los órganos de gestión de la Administración tributaria una comunicación del inicio de un procedimiento de comprobación limitada. ¿Cuál es el objeto de este procedimiento? Pues una serie de rendimientos de actividad económica por el IRPF del año 2011, porque entiende la Administración tributaria en este procedimiento de comprobación que no hay unas deducciones, no están probadas. La discusión se centra principalmente en una serie de deducciones que ha realizado la señora Pérez y con lo que os digo, la Administración tributaria no está conforme. Vamos a ver cuáles son las cuestiones que se nos plantean en este supuesto a las que tenéis que dar respuesta. Se nos plantean dos cuestiones. En relación con estas deducciones que son objeto de discusión, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? ¿Y de qué formas se puede cumplir la carga de la prueba por parte de la señora Pérez? Y una segunda cuestión es que una vez finalizado este procedimiento de comprobación limitada, la Administración notifica a la señora Pérez una resolución que contiene una liquidación provisional en la que se regulariza su situación tributaria como consecuencia de la comprobación que se le ha realizado. Una vez examinada por la señora Pérez la resolución, observa que ésta carece de la motivación suficiente. ¿Qué efectos tiene la falta de motivación de la resolución? Esto es lo que nos pregunta esta segunda cuestión en este ejercicio. Pues bien, con esto hemos concluido la clase de hoy. Como veis, simplemente hemos hecho un resumen de puntos importantes de teoría que hemos estado viendo y principalmente se trata de que ahora vosotros penséis y apliquéis esta teoría a estos supuestos prácticos y a estas preguntas. La respuesta, como os he dicho, en la siguiente clase. Nada más, por lo tanto, daros las gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima. Gracias.